Damas y caballeros, le damos la bienvenida en esta mañana a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y autoridades que le acompañan. Muchas gracias. Los invitamos a ocupar sus lugares, por favor. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. El Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, les da la más cordial de las bienvenidas al reporte de la intervención del Gobierno de la Ciudad de México frente al COVID-19. Al mismo tiempo que les recuerda seguir participando en la campaña 1, 2, 3 por todas y todos para romper la cadena de contagios de COVID-19. 1. Usa cubrebocas. 2. Mantén sana distancia y lávate las manos frecuentemente. 3. Si has tenido contacto con alguna persona que dio positivo a COVID-19, aíslate y llama a Locatel o envía un mensaje SMS al 51515 con la palabra COVID-19. No bajemos la guardia. Recordemos que es responsabilidad de todas y todos y juntos saldremos adelante. Para este importante acto, contamos con la presencia en esta mañana y saludamos con mucho gusto al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, doctor Hugo López-Gatell Ramírez. Nos acompaña la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, doctora Oliva López Arellano. La Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez. El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, maestro José Antonio Peña Merino. Preside este acto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, agradecemos contar con la gentil presencia en esta mañana de todas y todos los integrantes del Gabinete de Salud Local y del Gabinete de Salud Sectorial con el Gobierno de México, a los representantes de los medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación, en esta mañana también le damos la bienvenida y agradecemos contar con la gentil presencia del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. Bienvenido, doctor. Damas y caballeros, a continuación, debido a lo cercano de la hora, invitamos a todos los presentes conforme a la disposición establecida por el presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en guardar un minuto de silencio como homenaje a las personas fallecidas por la pandemia de COVID-19 y un minuto de aplausos como muestra de aliento a todo el personal de salud que trabaja arduamente en los hospitales de nuestro país. Comenzamos.
Ahora un minuto de aplausos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sean tan amables de ocupar sus lugares, por favor. Señoras y señores, a continuación, nuestras autoridades llevarán a cabo una entrega de reconocimientos a personal del Gobierno de la Ciudad de México por su compromiso en la línea de combate al COVID-19. Es por ello que, primeramente, en representación de los hospitales de esta ciudad, como lo son el Hospital General Balbuena, Dr. Belisario Domínguez, Dr. Enrique Cabrera, Iztapalapa, Milpalta, Dr. Rubén Leñero, Tláhuac, Villa, Joco, Torre Médica Tepepan, Hospital Pediátrico de la Villa, la Dirección Ejecutiva de Urgencias y Atención Prehospitalaria CRUM, así como las jurisdicciones en Gustavo Amadero, Azcapotzalco, Iztacalco, Coyoacán, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Coajimalpa, Tlalpan, Iztapalapa, Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, recibe del Hospital Ajusco Medio el doctor José Alejandro Ábalos Bracho, una placa simbólica misma que en su momento será entregada de forma personalizada a cada una de las instituciones médicas de esta ciudad. Recibe a continuación de la Secretaría de Marina, Teniente Coronel Raúl Sandoval de la Cruz. De la Secretaría de Marina, Médico General Giorgio Frangiuti Kelly. Del Servicio de Localización Telefónica Locatel, César Adolfo Mancera Ortiz. De la Dirección Territorial de Participación Ciudadana, María Eugenia Oliva Jiménez. De la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policía Primero, Javier Facio Tapia. De la Dirección Ejecutiva de Promoción y Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, Verónica Estrada González. Muchas gracias. Los invitamos a ocupar sus lugares. Felicidades. A continuación, damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Muchas gracias. Quiero, primero que nada, dar mi más profundo agradecimiento a todas las instituciones de salud del Gobierno de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, que han colaborado tanto con los habitantes de la ciudad, la Secretaría de Marina, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y, por supuesto, la Secretaría de Salud y el SINSAE, los Institutos Nacionales de Salud. Hoy nos acompaña aquí el doctor Kersenovich. Muchas gracias por su presencia, director del Instituto Nacional de Nutrición. Realmente el afrontar la pandemia no hubiera sido posible sin la colaboración de todas y todos en un esfuerzo compartido, cotidiano, de afrontar como un solo equipo la pandemia. Quiero, por supuesto, agradecer enormemente a todo el personal de salud, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras y todos los trabajadores de la salud que a la fecha siguen trabajando día y noche para salvar vidas frente a esta terrible pandemia que ha acosado a todo el mundo, a nuestro país y en particular a nuestra ciudad. Pero también quiero agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras del gobierno de la ciudad. A veces solamente reconocemos a médicos, médicas, pero los policías de la ciudad, enfrentando las situaciones más difíciles, han estado al pie del cañón defendiendo a la ciudadanía. De igual manera, los trabajadores de Limpia, que todos los días hacen posible el trabajo y el funcionamiento de la ciudad, así como a muchos otros trabajadores y trabajadoras de la Ciudad de México que han permitido que la ciudad siga funcionando. E igual al equipo de trabajo, a la Secretaria de Salud, al Secretario de Gobierno, a nuestra Secretaria de Gobierno que se fue a trabajar al Gobierno de México, pero que desde el principio estuvo atenta, a la DIP, a la Secretaria de Finanzas, a todos y cada uno de los miembros del equipo que han estado todos los días desde inicios de esta pandemia trabajando diariamente para afrontar la difícil situación que hemos vivido. Y quiero en particular agradecer también al secretario de Salud y en su representación aquí al doctor Hugo López-Gatell, que diariamente ha informado a la población y que hemos estado con una excelente coordinación para poder afrontar la pandemia en la ciudad. Me toca el 17 de septiembre hacer el informe de gobierno y tomé la decisión de separar el informe en dos etapas. La primera, el día de hoy, que es la presentación de todo lo que hemos hecho en la Ciudad de México frente a la pandemia. No podríamos hablar de un informe de gobierno si no hablamos de todo lo que hemos hecho desde febrero a la fecha, afrontando la pandemia. Ha sido un año muy singular, en donde una parte fundamental de nuestro tiempo, de los recursos económicos, de los recursos, no solamente del gobierno de la ciudad, sino del gobierno de México, y también de los habitantes de la ciudad, hemos vivido situaciones muy difíciles. Muchos han perdido a sus seres queridos, miles de personas, y muchos también han afrontado la enfermedad e incluso el guardarnos en casa ha sido una situación sumamente difícil para todos los habitantes de la ciudad. Así que por eso tomamos la decisión del día de hoy presentar lo que hemos hecho en la Ciudad de México frente al COVID-19 y el 17 ya informaremos pues de todas las otras acciones que hemos ido manteniendo. Entonces al día de hoy le llamamos reporte de la intervención del Gobierno de la Ciudad de México frente al COVID-19 y son una serie de transparencias que voy a ir explicando poco a poco en vez de ir leyendo un informe, más bien lo explicamos a partir de diversas imágenes. Primero, además de agradecer a todos los miembros del Gobierno de México, de la Secretaría de Salud, de los distintos hospitales y del Gobierno de la Ciudad de México, un enorme agradecimiento al pueblo de la Ciudad de México, a la ciudadanía. Aquí no hemos tenido que poner multas a quien esté en la calle después de cierta hora, no hemos tenido que poner toques de queda
y ha habido una enorme participación de la ciudadanía. Siempre hay excepciones, pero la gran mayoría ha estado, como siempre, frente a las dificultades que hemos afrontado de manera solidaria, participativa, haciendo cada quien lo que nos corresponde para poder afrontar la difícil situación que hemos vivido y que aún estamos viviendo. Primero decir que desde febrero hemos generado un sistema de información en el gobierno de la ciudad que nos ha permitido tomar las distintas decisiones que nos han llevado desde principios de febrero a la fecha. La evolución de la pandemia la hemos seguido, como vamos a mostrar ahora en distintas gráficas, desde distintos indicadores. Evidentemente, el primer indicador y que mostramos todos los días es la hospitalización en la zona metropolitana del Valle de México. Es un indicador que evidentemente es distinto al indicador de cuántas personas han estado infectadas en la ciudad, pero que lo hemos tomado como un indicador fundamental porque es precisamente el que no faltara la capacidad hospitalaria para que cualquier persona que enfermara gravemente tuviera un espacio, una cama en un hospital. Y esta ha sido la evolución de la pandemia. Esta es la gráfica de la evolución de la pandemia en la zona metropolitana del Valle de México. Tampoco podríamos haber afrontado la pandemia solo desde la ciudad. Hablamos de 22 millones de habitantes, una de las zonas más pobladas del mundo, que ha tenido esta evolución. Un crecimiento que nunca fue exponencial, fue lineal, después una estabilización y después una bajada muy lenta, y recientemente, alrededor de hace 15 días a la fecha, una estabilización en las hospitalizaciones de la ciudad. Que uno podría pensar que pues es una situación distinta a otras ciudades, como por ejemplo las ciudades europeas, en donde tuvieron unos picos muy grandes. Esta es la de la Ciudad de México. Voy a pasar esta, por aquí está la de otras ciudades del mundo. Esta es una gráfica de otras ciudades del mundo, en donde, por ejemplo, las que tienen más altos picos, este es el número de hospitalizados por 100,000 habitantes, fueron Nueva York en primer lugar, Madrid en segundo lugar. Nosotros nunca llegamos a esos picos porque se tomaron medidas a tiempo. Sin embargo, estas ciudades tuvieron una reducción mayor. Y entre otras razones es porque en la Ciudad de México tenemos una situación en donde no necesariamente todo el mundo pudo guardarse en su casa en la época en donde todos hicimos el llamado desde el Gobierno de México, desde el Gobierno de la ciudad, a permanecer en casa para evitar la cadena de contagios, dado que es una ciudad en donde la mitad de su población pues vive al día. Muchos no pudieron hacerlo. Aún así logramos que no subiera el número de hospitalizaciones hacia un nivel que no fuera controlable, pero la reducción pues ha sido lenta. Sin embargo, prácticamente todas las actividades económicas están hoy operando en un porcentaje menor, pero tenemos una ciudad que está activa y sin embargo no se han incrementado las hospitalizaciones. Y eso ha sido gracias a distintas medidas que hemos ido tomando. Esta es una gráfica de lo que hubiera ocurrido si no hubiéramos hecho absolutamente nada. La línea de abajo, que se ve muy alta en la gráfica anterior, pues es las hospitalizaciones que tuvimos, pero podríamos haber llegado a tener 10 veces más hospitalizaciones si no se hubieran tomado las medidas que tomamos en su momento. Esta es la gráfica de hospitalizaciones promedio mensuales. Como ustedes pueden ver, mayo fue el nivel más alto de hospitalizaciones en la ciudad y ha ido disminuyendo julio, agosto, hasta agosto, que es el mes completo, y septiembre hasta el 13 de septiembre es lo que vemos ahí. Y la otra parte que nos interesa de esta gráfica es que puedan observar que en los hospitales de la Ciudad de México, que hoy son cerca de 59 hospitales públicos que atienden en la Ciudad de México, una parte fundamental, entre el 25 y el 30%, atiende a personas que no son de la Ciudad de México, son principalmente del Estado de México. Es decir, distintas medidas que pudiéramos tomar en la ciudad, de todas maneras no disminuirían totalmente las hospitalizaciones porque muchas otras personas vienen particularmente del Estado de México.
No solamente seguimos el número de hospitalizados, sino también las personas atendidas en las distintas instituciones de salud que están en la Ciudad de México por COVID-19 en urgencias. Durante el mes de mayo tuvimos episodios difíciles en donde las salas de urgencias atendidas en distintas instituciones estuvieron a su máxima capacidad y, como podemos ver, también ha ido disminuyendo el número de personas que se atienden en urgencias. Es decir, son mucho más datos que analizamos todos los días para poder tomar decisiones. Estas son las personas atendidas con síntomas de COVID-19 en la Ciudad de México. Son también de las distintas instituciones de salud y, como vemos, ha habido una reducción, aunque, al igual que en el tema de las hospitalizaciones, ha habido cierta estabilización de 15 días más o menos, 3 semanas a la fecha. De igual manera, las personas que llegan a hospitales, que no requieren hospitalización y que son enviadas todos los días a su domicilio y que se les da un seguimiento. Y esta es la capacidad hospitalaria, tanto la evolución del lado izquierdo, que ustedes pueden ver, que ahora vamos a informar con más detalle cómo fue creciendo la capacidad hospitalaria, particularmente las unidades de terapia intensiva en la ciudad, y después las camas ocupadas, cómo ha habido una disminución muy importante y eso ha permitido que haya una capacidad hospitalaria muy amplia que hoy empieza a atender otras enfermedades que no fueron atendidas en su momento, pero que están ahí por si llegáramos a tener un incremento nuevamente. Esta es la que ya mostré. Aquí ustedes pueden ver la línea verde es la zona metropolitana, la línea café es la Ciudad de México, y cómo hay otras ciudades que han tenido un comportamiento similar en términos de hospitalizaciones. Otros datos que vemos todos los días son las llamadas al 911 en urgencias, y si ustedes pueden ver, tienen el mismo comportamiento que las hospitalizaciones. Llegamos a tener más de 600 llamadas de urgencias, entre 400 y 600 llamadas de urgencia, y hoy estamos sobre 65 llamadas de urgencias todos los días por temas relacionados con COVID-19. Y esta es una gráfica de los decesos. Estamos ya por publicar, agradeciendo enormemente al Instituto Nacional de Nutrición, al INER, que nos ayudaron con distintos especialistas a tener el análisis del exceso de fallecimientos, de lamentables fallecimientos en la Ciudad de México, y aquí pueden ver también cómo hay un comportamiento similar. Tuvimos días muy difíciles, de un número de fallecimientos muy alto, y hoy se ha reducido de manera muy importante, aun cuando todavía siguen personas falleciendo, pero es importante que se vea que estos datos los analizamos también en términos del número de personas que fallecen en la ciudad por COVID-19 o sospecha de COVID-19. ¿Con qué principios afrontamos la pandemia? El primero, y es una convicción del Gobierno de México y nuestra, que la salud es un derecho. Si la salud se hubiera seguido considerando como un privilegio, no se hubiera atendido, no solamente en la ciudad, sino en el resto del país, a las distintas personas que tuvieron problemas graves de COVID-19. La salud es un derecho y eso quiere decir que tiene que ser atención de la salud desde la prevención hasta la atención de manera gratuita y de calidad. El fortalecimiento de las instituciones públicas. Un ejemplo de ello, aquí en la ciudad tomamos la decisión de hacer más pruebas que en otros lugares de la República, asociado a un trabajo territorial, pero nunca contratamos un laboratorio privado para hacerlo. Fortalecimos al Instituto Nacional de Nutrición, al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, al Instituto Nacional de Investigaciones Genómicas, y a través de ellos, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos proporciona el medio de transporte, y de distintas instituciones públicas, estamos fortaleciendo la capacidad de la ciudad y del país para la realización de estas pruebas para esta pandemia y otras posibles epidemias que pudieran venir. La democracia en la información, la comunicación y la participación, repito, nunca multamos a una persona, y aún así hemos conseguido ciudadanía y gobierno
atender a cualquier persona que enferma gravemente en un hospital y desarrollar distintas acciones que nos han permitido ir conteniendo la pandemia. Sustento científico siempre, no tomamos ninguna decisión basada en una ocurrencia, sino en una investigación científica y en la colaboración con distintos científicos nacionales e internacionales. El uso de la tecnología digital e innovación, que lo vamos a ver, que ha sido muy importante en la ciudad. Apoyos a los más vulnerables por la situación económica que se vive durante la pandemia, un trabajo territorial que se ha desplegado gracias a participación ciudadana y a la Secretaría de Salud, un plan gradual hacia la nueva normalidad en donde hemos ido trabajando junto con las empresas pequeñas, medianas y grandes en este proceso, un solo sistema de salud. La Ciudad de México fue la primera que avanzó en un solo sistema de salud, parece menor, pero el que una persona que enferme pueda ir a un hospital militar, pueda ir al hospital de la Marina, pueda ir a un hospital del Seguro Social, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud o federal o de la Secretaría de Salud local, independientemente de si es beneficiario de una u otra institución, ha sido algo inigualable que además nos tiene que servir hacia el futuro, no solamente hoy, sino hacia el futuro, porque de otra manera no hubiéramos podido afrontar esta pandemia. Y eso también gracias al trabajo colaborativo desde el principio, por ejemplo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que abrió sus puertas para cualquier habitante de la ciudad que enfermara gravemente. Y por otra parte, la coordinación permanente con el Gobierno de México en sus distintos niveles. Obviamente la Secretaría de Salud, el SINSAE, los Institutos Nacionales de Salud y las distintas instituciones, Sedena, Marina, que a la fecha nos seguimos reuniendo 3 veces por semana a las 10 de la mañana para seguir analizando y tomar decisiones frente a la pandemia. Dividimos en 4 periodos la atención de la pandemia. La primera, la preventiva, que fue febrero y marzo. La segunda, la atención de la emergencia sanitaria, abril y junio. Los apoyos a los más vulnerables durante esta época. Y después, a partir del 1 de junio, con el semáforo epidemiológico, el plan gradual hacia la nueva normalidad y el cambio paulatino del aislamiento general de toda la población al aislamiento de los casos positivos, que es hoy la política que estamos siguiendo en términos de salud y por eso el trabajo territorial que se ha venido desplegando. Aquí, esto lo tienen ustedes en sus manos y además ya está publicado en el portal del Gobierno de la ciudad. Son, de manera resumida, las distintas acciones que fuimos tomando desde principios de marzo hasta la fecha, de acuerdo con la gráfica de las hospitalizaciones, para que ustedes puedan conocer cómo la información que vamos teniendo diariamente nos permite ir tomando decisiones para generar nuevos programas. En la fase preventiva, creamos un modelo epidemiológico para la Ciudad de México, que está publicado desde sus primeros días en el portal del Gobierno de la ciudad, a partir de la colaboración de distintos investigadores nacionales e internacionales, pero es un modelo propio desarrollado por la Agencia Digital de Innovación Pública, que en realidad es este modelo que se muestra aquí. La línea morada, para nosotros era el escenario pesimista, aún con todas las medidas que podríamos haber tomado. La línea amarilla era un escenario más controlado y las líneas verdes que ustedes ven ahí, pues son las hospitalizaciones que hemos tenido. Como pueden ver, el modelo epidemiológico se comportó pues prácticamente como, o la realidad se comportó prácticamente como lo propusimos en el modelo, basado en distintas hipótesis, y es en realidad en los últimos 15 días que hemos tomado esta estabilidad, pero también tiene que ver con la apertura de una gran cantidad de actividades económicas y aún así no hemos tenido brotes realmente en la ciudad, sino más bien una situación controlada. Del lado derecho es la tasa de crecimiento en las hospitalizaciones, que como pueden ver, solo en muy pocas ocasiones ha estado por encima de 0. Mientras la mantengamos por debajo de 0, quiere decir que cada vez habrá menos hospitalizaciones. Y este es el mismo modelo, pero para los hospitalizados con intubación.
Desde el principio formamos el Comité Metropolitano de Salud con el Estado de México, en donde participaron desde la Secretaría de Salud del Gobierno de México, los Institutos Nacionales de Salud, con la idea de ir teniendo un mayor control. Sabíamos desde entonces que la zona metropolitana iba a ser la más afectada, por razones obvias, es la zona más densamente poblada, la zona más poblada, la zona más abierta, porque hay que decir eso, la Ciudad de México nunca ha cerrado sus puertas. Todas las ciudades del mundo que hemos mostrado ahí, cerraron sus aeropuertos, cerraron la entrada de transporte público. La Ciudad de México nunca ha cerrado sus puertas, el aeropuerto siempre estuvo abierto, las terminales de autobuses siempre estuvieron abiertas, se recibe a cualquier persona enferma, independientemente del lugar de donde provenga, y aún así, a diferencia de muchas otras ciudades del mundo que siguen cerradas sus puertas, hemos logrado esta contención de la pandemia. Y precisamente por eso, desde el mes de marzo nos reunimos con los Institutos Nacionales de Salud, con la Secretaría de Salud, sabiendo que esta va a ser nuestra política para poder controlar la pandemia. Generamos un sistema de información de los hospitales, adicional al sistema de información que tiene la Secretaría de Salud del Gobierno de México, en donde desde el mes de marzo hasta la fecha, nuestro compañero Juan Carlos Bautista recibe todos los días la información de los más de 100 hospitales en el Valle de México para conocer cuántos hospitalizados hay, cuántas personas llegan a urgencias, de tal manera que podamos tener la información y no tener alguna sorpresa y poder ir tomando decisiones todos los días. El seguimiento diario con el Gobierno de México desde el principio, y sobre todo la colaboración evidentemente del INSABI, que estuvo siempre pendiente. Al principio tuvimos problemas de que el personal de salud tuviera su equipo de protección personal, poco a poco esto se fue normalizando, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, nuestros institutos de salud, etcétera, de tal manera que inclusive todos los días veíamos quién tenía ventiladores que iban a llegar, cómo iban a llegar, cómo teníamos que distribuirlos, a qué institución teníamos que distribuirlos, e inclusive con un contacto personal con cada uno de los directores de los hospitales. Llegué a llamar días personalmente a cada uno de los directores de los hospitales para saber en qué situación estaban, cómo podíamos enfrentar en los momentos más difíciles. Y creamos también un sistema de medicina a distancia que sin él hubiera sido también muy difícil afrontar la pandemia. El sistema SMS desarrollado por la Agencia Digital de Innovación Pública, que desde el primer momento, desde el 23 de marzo estuvo disponible. A la fecha se han atendido 811,082 usuarios de personas que vía telefónica, personas distintas que vía telefónica o de teléfonos distintos, tienen un primer tamizaje para conocer su situación y en caso de considerarse que es grave, poderles llamar. Y aquí, pues obviamente, Locatel ha hecho un trabajo extraordinario y también el 911. Esto implicó la contratación de cerca de 200 médicos para hacer telemedicina desde Locatel, desde el 911, inclusive llamadas telefónicas a distancia para poder ver en qué condición está cada uno de los enfermos para poderlos atender y orientarlos si era necesario ir a un hospital. De la misma manera que no lo he mencionado, bueno, este es el sistema SMS Locatel que ha atendido de la ciudad a cerca de 600,000 personas y cerca de 250,000 personas más del resto de la República, particularmente del Estado de México. Y todos los días de manera extraordinaria estos Locatel y en particular sus médicos, médicas y 911 han dado un seguimiento puntual. De igual manera generamos un programa que llamamos hoy Hogares Responsables y Protegidos. Del número de personas que se han hecho una prueba y han salido positivas, más bien el número de pruebas ha sido en la ciudad de cerca de 100 o 200 y tantas mil, 210,000, por ahí se me pasan el dato. De estas, al día de hoy ha sido alrededor del 35% positivas. Estamos hablando de poco más de 100,000 personas.
y de esas 47.311 han recibido un apoyo que significa un kit medicinal, un kit de alimentación preparado por nutriólogos de la Secretaría de Salud, para poder permanecer 15 días en sus casas con toda la familia, y una tarjeta con 1,000 pesos para cualquier necesidad que tengan, y su comunicación permanente con los médicos del Locatel y del 911 en caso de tener una mayor gravedad. A la fecha se siguen entregando cerca de 400 kits, 400 a 500 kits todavía todos los días por parte de nuestros compañeros y compañeras de Participación Ciudadana. La reconversión hospitalaria, evidentemente, de todas las instituciones de salud, que fue fundamental desde el principio, planeado desde el mes de febrero, de todas las instituciones de salud en colaboración permanente, pero para que tengan una idea, pasamos de 58, bueno, primero de 30 hospitales a 58, y de 58 a 117 hospitales atendiendo COVID, de 4.435 camas generales a 7.133, y de 539 camas de terapia intensiva a casi 3.000 camas de terapia intensiva en tan solo mes y medio, conforme fue creciendo la pandemia en la ciudad. Y alrededor de 6.377 trabajadores de la salud que fueron contratados solamente por los hospitales de la Ciudad de México. Y 650 para reforzar esta unidad temporal del Citibanamex y también la unidad temporal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y, por supuesto, la formación de médicos que se dio en conjunto con el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, que fue fundamental, la formación de equipos médicos, dado que no había suficientes médicos especialistas, la formación de equipos médicos que pudieran atender la pandemia. Esto parece, en pocas palabras, muy sencillo, pero lo que significó para los hospitales, para los institutos nacionales, para el Seguro Social, para el ISSSTE, crear equipos de trabajo, capacitar a los médicos, tener el equipo suficiente de protección personal, en 15 días, 3 semanas, es realmente titánico lo que se ha hecho en la Ciudad de México por todas las instituciones nacionales de salud, los directores de los hospitales y también todo el personal de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, que trabajaron sin cesar y que además lograron no solamente en su momento la conformación de equipos médicos, sino hoy distintos esquemas terapéuticos que han permitido de entonces a la fecha tener una forma diferente de atender a cada uno de los enfermos de COVID en todo el país, pero en particular en la Ciudad de México. Aquí están las distintas capacitaciones. También tuvimos, y hay que decirlo, el apoyo de un grupo de médicos cubanos que nos ayudó en el momento más difícil, que estuvieron en las distintas instituciones de salud y que también nos mostraron su experiencia epidemiológica. Y estas son las medidas ya después de la parte médica de los hospitales, las distintas medidas que tomamos desde un principio. La suspensión de actividades educativas y presenciales por el Gobierno de México el 23 de marzo, la declaración de la emergencia sanitaria el 31 de marzo y el sistema de información de todos los hospitales que nos permitió darle este seguimiento, además del propio sistema epidemiológico que tiene la Secretaría de Salud, que ha sido fundamental. Poco se sabe de eso, lo dice el doctor Gatell todos los días con sus gráficas, pero no se sabe que todos los hospitales y cualquier laboratorio que hace una prueba tiene que subir a un sistema de información qué persona es, obviamente guardando sus datos personales, en dónde vive, y distintas informaciones que nos permiten, por ejemplo, en la Ciudad de México, tener georreferenciada cada una de las personas que son positivas por COVID y poder hacer un trabajo territorial que ha sido fundamental en este seguimiento. Las primeras medidas de distanciamiento en marzo que tomamos y las primeras medidas de distanciamiento físico, y por otro lado lo que fue de abril y mayo, los 2 meses de esta emergencia sanitaria. De igual manera, 2 meses cerrada prácticamente la economía de la Ciudad de México, donde hubo, yo podría decir, cerca de 3 semanas en donde la movilidad se redujo en cerca de un 80%.
sin ninguna multa, sino sencillamente con la colaboración de la ciudadanía y la información permanente del Gobierno de México, y la que dábamos. De igual manera se hizo un trabajo muy importante de labor sanitaria, de sanitización en el transporte público permanente, y repito, pues esta labor también de participación ciudadana que en los momentos más difíciles estuvo entregando, poniendo carteles, y de Secretaría de Seguridad Ciudadana que con sus megáfonos, las patrullas, estuvieron orientando a la población, y la comunicación permanente que tuvimos cada semana con la ciudadanía, una campaña de comunicación permanente. Y la habilitación de la unidad hospital temporal Citibanamex, que aquí ha sido pues realmente fundamental. Hoy siguen hospitalizados en el Citibanamex cerca de 250 personas, y ha sido financiado prácticamente en su totalidad. El Gobierno de la ciudad pone los médicos, pero el financiamiento de la operación ha estado a cargo de entidades privadas, de empresas privadas que han sido fundamentales. Ellos pensaban que iban a ser 2 meses, hoy llevamos ya casi 5 meses de operación del Citibanamex, y han seguido manteniendo este hospital de manera muy, muy importante, y estamos viendo ya de qué manera podemos reorientar el trabajo del Citibanamex, que además ha sido fundamental. No sé si está aquí el doctor Rafael, aquí está Rafael, que ha sido fundamental, no solamente en términos de la atención a los enfermos, sino en la orientación. Primero se pensó como un hospital en donde se orientara a los enfermos que iban saliendo de los hospitales, y después como atención temprana. Y ha sido fundamental la labor, no solamente por su comunicación con las distintas instituciones de salud, principalmente los institutos nacionales y particularmente nutrición, sino también por el desarrollo de las acciones terapéuticas para la atención temprana, que ha sido una gran enseñanza para el resto de las instituciones de salud. Así que, pues, muchas gracias a todos, y en particular a quien lleva este trabajo, que es el doctor Rafael. 338.943 pruebas en la ciudad. También donaciones recibidas principalmente por esta Fundación de la Salud que se creó, en donde la Cancillería fue fundamental. Aquí también un agradecimiento, no lo he dicho, a la Cancillería, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que también siempre estuvo pendiente de la Ciudad de México, y también nos permitió que distintas instituciones empresariales estuvieran apoyando permanentemente en los momentos más difíciles. Desarrollamos también desde el principio, desde abril, un sistema de datos abiertos, de transparencia total en materia de COVID, desde las contrataciones de la Secretaría de Salud y otras secretarías del Gobierno de la Ciudad de México, hasta el modelo epidemiológico, y todo lo que vamos informando todos los días ha estado presente desde abril en este sistema de datos abiertos del Gobierno de la Ciudad, desarrollado por la Agencia Digital de Innovación Pública. Esta otra opción, por eso decía que ha sido muy importante la innovación digital en la ciudad. Desde principios de abril, cualquier habitante de la Ciudad de México y de la zona metropolitana podía consultar en su teléfono, en un portal de Internet, cuál era la ocupación hospitalaria, dónde tenían que dirigirse, qué hospitales estaban llenos, qué hospitales no estaban llenos, qué hospitales tenían más ocupación, de tal manera que tuvieran la oportunidad de no estar recorriendo hospital por hospital, que al principio en algunos días se empezó a dar. Y este desarrollo fue muy importante, asociado a un grupo de compañeros del programa Ponte Pila, que estuvieron en el 911, a la fecha todavía siguen, 24 horas, 7 días a la semana, hablando 4 veces al día a cada uno de los hospitales de las distintas instituciones de salud con sus directores, para poder ir actualizando este sistema de información, de tal manera que se actualiza 4 veces al día, y la ciudadanía podía saber a qué hospital poderse dirigir en cualquier momento, y a la fecha que ya no tenemos tanta ocupación, pero sigue operando. El fortalecimiento del CRUM, no hemos hablado del sistema de emergencia de la ciudad, tanto el ERUM, que depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde también se contrataron paramédicos, médicos, más ambulancias, y el CRUM, que jugó y ha jugado un papel fundamental. Está aquí su director, Rafael, que ha sido muy, muy importante en su comunicación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el
CRUM del ISSSTE, con el CRUM de la Secretaría de la Defensa, en donde la dirección de cada una de las ambulancias, a dónde dirigirse, a qué hospital dirigirse, que si una urgencia estaba llena, poderse reorientar a otro hospital, pues ha sido fundamental y sigue siendo fundamental. De igual manera, esto se conoce poco, pero tenemos un equipo de personas que estuvo siempre atenta de las personas fallecidas por COVID, con un sistema que se diseñó, coordinado por la Consejería Jurídica y la Secretaría de Gobierno de la ciudad, en donde cualquier persona que falleciera en la ciudad pudiera tener todos los servicios gratuitos y no tuviera ningún problema para poder ser orientado a una funeraria. La comunicación con los pacientes y sus familiares, que a la fecha continúa en distintas unidades, en donde a través de distintos mecanismos las personas pueden tener comunicación con su paciente y no, pues de por sí la difícil situación que viven dentro de los hospitales y los familiares fuera, esta comunicación permanente en distintos centros de salud. Al principio, cuando fue creciendo la pandemia, tuvimos un brote muy fuerte en la central de abasto, nos dimos cuenta en un día que llegaron muchísimas personas a los hospitales de la ciudad, proveniendo de la central de abasto, y ahí probamos por primera vez este sistema que hoy estamos desarrollando. En la central de abastos trabajan o acuden todos los días, hoy un poco menos, 500,000 personas y trabajan 90,000 personas todos los días. Es la zona de distribución de la región centro del país. Y si hubiéramos tenido un brote mayor en la central de abasto, pues se hubiera generado un problema muy, muy grave en la ciudad. Ahí Andrea González nos ayudó muchísimo, la doctora Andrea González, que dirige la Clínica Condesa, nos ha estado ayudando en la contención de todos estos brotes, a partir de distintos mecanismos, un tamizaje desarrollado también por la Agencia de Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno de la ciudad, un tamizaje local por local en cada uno de los locales de la central de abasto, que es pues en realidad una ciudad, la realización de pruebas, la ubicación de los positivos, el aislamiento de los positivos, que fue un trabajo muy, muy intenso y obviamente coordinado por la propia central de abastos. De igual manera, el sistema penitenciario nunca cerró, sus puertas a los visitantes. Se mantuvo una menor visita, pero siempre estuvo abierto y a través de un sistema epidemiológico muy intenso se permitió que no se generaran brotes graves dentro del sistema penitenciario. Estamos hablando de cerca de 27,000 personas en el sistema penitenciario de la Ciudad de México. Y distintas iniciativas tecnológicas que coordinó aquí nuestra doctora Rosaura, de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, que ha estado involucrada en distintas iniciativas de atención, pero en particular en este desarrollo tecnológico. Una fábrica de producción de gel en la central de abasto propia, para tener de manera gratuita, por cierto, recibimos donaciones muy importantes para su puesta en marcha, y la otra que ha sido fundamental es una fábrica de mascarillas N95 propia, somos la única entidad que la tiene, en realidad es una fábrica prácticamente pública, que ha permitido también mantener permanentemente, particularmente a la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, del equipo de protección personal a los médicos y médicas, no solo de la Secretaría de Salud de la ciudad, pero sí principalmente. Y esto que, aun cuando algunos dicen que no tiene mucha importancia la sanitización de espacios públicos, en realidad estas brigadas se convirtieron en brigadas informativas. No solamente es el tema de sanitizar un espacio, un transporte público, que es importante, sino que realmente en distintos lugares de la ciudad, cuando llega una brigada de sanitización, pues es una alerta a la población de que en esa colonia hay problemas. Entonces se convirtieron realmente en una brigada informativa de la ciudad. Los apoyos económicos a los más vulnerables durante este periodo, además de los apoyos que da el Gobierno de México, que no son menores, 20,000 millones de pesos, y de los que damos como Gobierno de la ciudad a partir de distintos programas. Nosotros en particular generamos, todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria pública de la Ciudad de México tienen una beca, se llama Mi Beca para Empezar,
y a través de que teníamos esta beca pudimos depositar a cada una de las tarjetas 500 pesos durante 3 meses, adicional a la beca de Mi Beca para Empezar, de tal manera que familias con hijos en escuela pública por 3 meses recibieron por cada niño un apoyo de cerca de 900 pesos. Si una familia tiene 3 niños, pues son 2.700 pesos mensuales por 3 meses en los meses más difíciles, que permitieron una contención muy importante y también pues un apoyo en términos de la propia economía local, además de algunos otros apoyos que generamos como 500,000 créditos y un apoyo a través de las alcaldías, que no he agradecido, también tengo que agradecer a todos los alcaldes y alcaldesas de la ciudad, porque ha sido un trabajo de una enorme colaboración. En un programa que llamamos Mercomuna, de apoyo también a los más vulnerables y de consumo dentro de los propios locales de las distintas alcaldías. A partir del 1 de junio, pues nosotros iniciamos en semáforo rojo, como ustedes saben, pero a partir de entonces, digamos, del semáforo rojo, que fue todo junio, al semáforo anaranjado, que fue a partir del 29 de junio a la fecha, pues es muy distinto el semáforo rojo del 29 de junio al semáforo rojo de hoy, 14 de septiembre. Porque entonces en realidad abrimos solamente los comercios locales y hoy fuera de prácticamente toda la economía de la ciudad está abierta, con estrictas medidas sanitarias, una ocupación especial, pero prácticamente la economía de la ciudad se mantiene abierta. Si ustedes han venido al centro de la ciudad, no hoy porque pues hay las medidas de vigilancia especiales por el 15 y 16 de septiembre, pero es pues una cantidad, seguramente vendrán al centro de la ciudad alrededor de 500,000, 600,000 personas, y aún así no hemos tenido de entonces a la fecha brotes. Fuimos abriendo desde los centros religiosos hasta recientemente los cines y los teatros y distintas actividades culturales, e inclusive ya los circos pudieron abrir a partir de ciertas medidas sanitarias. Con una campaña especial que además agradecemos porque distintas empresas dedicadas al trabajo de promoción de distintos artículos se acercaron a nosotros y de forma gratuita pues nos dijeron que les ayudamos y generaron, por ejemplo, esta cartel que se llama Cuidado, zonas de alto contagio, que ha sido muy importante, porque ahí donde lo hemos colocado pues ha sido una alerta permanente que hoy tenemos en distintas colonias. Y bueno, distintas acciones, también desarrollamos de manera más ágil nuestro programa de gobierno digital. Aquí quiero agradecer especialmente a Eduardo Clark, que ha sido clave no solamente en el desarrollo del modelo epidemiológico, sino también pues de todos estos desarrollos que nos han permitido que la gente pueda seguir haciendo sus trámites de manera digital en la ciudad. Y a partir de la apertura del semáforo naranja diseñamos este programa de detección, protección, resguardo de casos COVID-19 y sus contactos, que tiene una serie de acciones y que esencialmente lo que busca es la atención inicial, la atención prehospitalaria y la ubicación de personas positivas y de sus contactos para evitar que siga propagándose los contagios. El programa de detección inició con llamadas telefónicas de Locatel y de distintos servidores públicos del gobierno de la ciudad, y posteriormente se ha ido ampliando a lo que son las 38 colonias y hoy 158 colonias, barrios y pueblos donde estamos atendiendo permanentemente. Ahí hay, por ejemplo, 75,000 llamadas hemos hecho a casos positivos, 52,000 llamadas contestadas, 38,000 que aceptaron el cuestionario. Estamos hablando de 16,000 personas que fueron atendidas en su momento para evitar que siguieran generando mayor número de contagios. Y lo otro muy importante que desarrollamos particularmente con el Instituto Nacional de Nutrición, que fue el programa de atención temprana, que significó, junto con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la capacitación en diversos seminarios a distancia, en donde los mejores médicos del país y particularmente de la Ciudad de México
dieron cursos a los médicos generales que atienden en farmacias, principalmente privadas. De tal manera que algo que comenzó a verse, que es que los pacientes llegaban sobremedicados con medicamentos que no necesariamente necesitaban y que generaban algunas otras complicaciones dentro de la propia enfermedad, tuvieran la información suficiente para que pudieran atender a los pacientes de manera temprana y supieran qué indicadores eran fundamentales para poderlos enviar a los distintos hospitales, que ha sido un trabajo que continúa y que ha sido sumamente importante. La realización de pruebas como parte del trabajo territorial. Aquí ha habido una discusión de si Hugo llama a pruebas y Hugo no llama a pruebas y nosotros sí llamamos a pruebas, pero en realidad ha sido un trabajo coordinado, porque lo que siempre se planteó es las pruebas per se, si no van acompañadas de un trabajo territorial en donde se informe a la ciudadanía que si es positivo tiene que guardar ciertas acciones, las pruebas per se no tendrían el impacto que tienen. Y nosotros lo que hicimos fue desarrollar pues esta cantidad de pruebas que ustedes pueden ver aquí, desde el primer momento a la fecha en donde estamos realizando, hay días que realizamos 6,000 pruebas diarias. Claro que cuando uno habla de Nueva York que realiza 50,000 pruebas, pues es otra circunstancia, pero el que realicemos 6,000 pruebas todos los días, acompañado de un trabajo en donde a cada persona que es positiva se le apoya, se le lleva su kit médico, su apoyo alimentario, su permanente comunicación con un médico de Locatel, con un médico del 911, su visita a su casa, si es necesario, por parte de las jurisdicciones sanitarias, se convierte realmente en un trabajo integral, no solamente de la prueba per se. Y eso es lo que nosotros venimos haciendo en realidad, pues desde el principio, donde fortalecimos las instituciones para la realización de pruebas, pero a la fecha, en donde pasamos solamente de la llamada por teléfono a los contactos, a la visita en 38 colonias, a la visita en 158 colonias, barrios y pueblos de la ciudad, en donde acompañamos la realización de pruebas al trabajo de participación ciudadana de los médicos, visitando a cada uno, qué te hace falta, qué problema tienes, aíslate, tienes problemas en tu empleo, te damos un abogado para que te defienda, aquí está una liga telefónica para que puedas levantar una denuncia penal por discriminación, y eso es lo que ha permitido pues pasar de un aislamiento general de la población a un aislamiento de las personas que identificamos como positivas y a todos sus contactos. Y esto es lo que también pues refleja esta gráfica, que es la positividad de la población. Cuando a veces internacionalmente se acude a seminarios y decimos pues tenemos una positividad del 25% en la ciudad, y hay ciudades de otros lugares del mundo que nos dicen, pero ¿cómo? Deberían de estar cerrada toda la economía, deberían estar en semáforo rojo. Y hemos logrado una positividad del 54% al 25%, es decir, de 100 personas que se hacen una prueba, en mayo 54 eran positivas y hoy 25 personas son positivas. Y la economía está abierta. ¿Cómo logramos esto? No sé si hablar de logros, porque dentro de la pandemia es difícil hablar de logros, pero ¿cómo hemos podido contener las hospitalizaciones con 25% de positividad? Pues solamente este trabajo conjunto de todas las instituciones de salud, el trabajo permanente de seguimiento cotidiano y este trabajo territorial que ha sido fundamental, y la atención temprana. Y al mismo tiempo la disminución de lamentables decesos en la ciudad, pues gracias al trabajo médico y la coordinación médica de la atención terapéutica que se ha ido encontrando bajo distintos mecanismos, y también todo el sistema de información, evidentemente el Gobierno de México y nuestro, particularmente a las personas más vulnerables, que evidentemente pues tienen mucho más cuidados hoy de lo que tenían al principio de la pandemia. Estas son pues distintos esquemas que hemos planteado a la población. Nosotros pues sí orientamos al uso de cubrebocas, particularmente en la ciudad, con una ciudad densamente poblada en donde consideramos que era importante, y este programa de colonias prioritarias que ha sido fundamental. Estas colonias prioritarias las identificamos gracias al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
porque ahí se están georreferenciadas las personas, dónde viven las personas que son positivas. Al principio trabajamos en 38, hoy en 158 colonias, barrios y pueblos. En el momento en que vemos que hay disminución de los contagios y de número de positivos, nos orientamos a otra colonia. ¿Qué es lo que hacemos? Se llega a la colonia, se llena de carteles, la policía nos ayuda con megáfono, es decir, estás en una zona de alto contagio, y ponemos kioscos de salud. Estos kioscos de salud tienen médicos de las jurisdicciones sanitarias, de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, en donde llegan, se les informa a la población, se les da orientación, se ve si tienen alguna comorbilidad y, en su caso, después de un tamizaje, se les realizan pruebas. Se reconoce que son positivos y se les vuelve a visitar en sus domicilios para que no salgan de su casa y puedan así contener los contagios. Y Locatel y 911, particularmente Locatel, les está llamando por teléfono prácticamente todos los días: no salgas de tu casa, qué necesitas, qué problema tienes, de tal manera que pueda controlarse. Y esta es pues la reducción que hemos tenido de casos positivos en las colonias en donde hemos intervenido, de tal manera que podemos decir que es una intervención positiva que se ha realizado en todas estas zonas de la ciudad, en donde estamos atendiendo del sistema epidemiológico alrededor del 50% de las personas positivas. Si logramos contener los contagios del 50%, pues estamos reduciendo de manera muy importante. Estos son los kioscos, la realización de pruebas, han sido 220.685 atenciones y 13.000, no alcanzo a leer desde aquí, 13.023 llamadas totales, 209.132 personas orientadas, 4.290 entregas del programa Hogares Responsables y Protegidos. Y recientemente diseñamos este sistema de salud en tu vida, dado el éxito del SMS, que lo vamos a ir fortaleciendo poco a poco, junto con el IMSS y el ISSSTE y la Secretaría de Salud, que lo que busca es una atención temprana de todas las personas que tienen diabetes, hipertensión, de tal manera que puedan ser atendidos en la institución que le corresponde, pero que puedan ser identificados de manera temprana y darles un seguimiento. La idea de este sistema es que en algún momento podamos tener un sistema único de información de todos los pacientes con diabetes, por ejemplo, en la Ciudad de México, que lo pueda ver los Institutos Nacionales de Salud, que lo pueda ver la Secretaría de Salud, que lo pueda ver la Secretaría de Salud local, el IMSS, que tiene derechohabientes, pero que después salen y que pierde el contacto con estas personas, pero que los podamos atender nosotros en la Secretaría de Salud. Hacia allá estamos tendiendo y esperamos pues que muy pronto sea esto una realidad. Recientemente anunciamos con el Instituto Nacional de Nutrición también la prueba de una serie de medicamentos con institutos internacionales que nos permitan a la ciudad pues ir colocándonos también no solamente en la atención per se a la pandemia, sino también en la prueba de algunos medicamentos que obviamente tiene aprobados su protocolo COFEPRIS. Y también no paramos en la creatividad. Recientemente anunciamos que estos contactos, las personas que tienen contacto con alguna persona, pues no solamente lo puedan hacer con una llamada telefónica, sino que uno desde su celular informar que es positivo después de hacerse la prueba, y con el propio celular orientar para que sean llamados sus contactos, obviamente guardando todos los datos de protección personal. Y con un seguimiento territorial también mucho más fortalecido. Así que, pues, espero que no haya sido larga la presentación, pero es un resumen de las distintas acciones que hemos hecho desde la ciudad. Ha sido una atención permanente y vamos a seguir en esta atención permanente hasta que no tengamos una vacuna. La pandemia sigue y es obligación de cada uno de los que somos servidores públicos tener una atención permanente, ir generando nuevos esquemas de atención, pero al mismo tiempo que se ha vivido una situación muy difícil para la ciudad, porque ha sido muy difícil para la ciudad, para el país y creo que en todo el mundo, también estas crisis representan desde una perspectiva distintas oportunidades.
Y nosotros lo vemos de distinta manera. En primer lugar, la oportunidad de un sistema de salud único, el aprendizaje que tuvimos para seguirlo desarrollando, la colaboración permanente con las instituciones científicas de nuestro país y las instituciones de salud, y sobre todo esta relación humana y solidaria que se ha dado, creo yo, entre el gobierno de la ciudad y la ciudadanía. Quien merece todo nuestro reconocimiento, además de los trabajadores de la salud, pues son los habitantes de la Ciudad de México, que con las enormes dificultades y los sufrimientos que han tenido, estamos en pie, como siempre hemos estado en pie frente a la tragedia, así que pues no nos queda más que decir que es un honor servir a los habitantes de la Ciudad de México. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. A continuación, invitamos a todos los presentes para que unamos nuestras voces y entonemos las gloriosas notas de nuestro himno nacional mexicano. Y así finalizamos el reporte de la intervención del Gobierno de la Ciudad de México frente al COVID-19. El Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, agradece su fina atención y gentil asistencia, deseando que sigan teniendo